Profe, ¿qué es un clon? Un clon es un organismo genéticamente idéntico a otro. Ah, ¿como él? ¿Papá? La propiedad de la molécula de ADN como portadora de la información genética está ampliamente distribuida en los organismos vivos. La pregunta es, ¿información genética para hacer qué? Para cubrir las necesidades celulares. Correcto, aunque un poco amplio. El ADN tiene información y en base a esa información la célula fabrica o sintetiza algo. Para saber qué sintetiza la célula con la información del ADN, hay que comenzar por ubicar una molécula que esté presente en absolutamente todos los seres vivos. ¿Una de las 4 biomoléculas que vimos en una de las clases anteriores? Claro, de los 4 tipos de biomoléculas que vimos, algunas no pueden ser sintetizadas por todos los organismos. Por ejemplo, la glucosa. Entonces, tendrían que pensar en moléculas involucradas en el metabolismo celular y que todos los organismos puedan sintetizar. ¿Las proteínas? Muy bien. Estas biomoléculas cumplen con las condiciones planteadas en todos los organismos vivos. Veamos ahora la estructura de estas 2 biomoléculas, el ADN y las proteínas. Estructuralmente, el ADN es un polímero formado por nucleótidos. Sí, el modelo que dilucidaron Watson y Crick. Ese mismo. La información que contiene el ADN radica en el orden en que se encuentran sus monómeros, es decir, los nucleótidos. Las proteínas también son polímeros, pero en este caso sus monómeros son aminoácidos. Entonces, podemos decir que el lenguaje con el que está escrito el ADN es distinto al de las proteínas. No entiendo eso del lenguaje. ¿Qué lenguaje? Por ejemplo, una palabra tiene sentido si las letras que la conforman están en su orden correcto. No es lo mismo decir sema que mesa. Ambas palabras tienen las mismas letras, pero el orden en que están ubicadas las mismas le dará el sentido que yo quiero. Lo mismo ocurre con los nucleótidos. El orden en el que estén ubicados le da sentido a la información que esta molécula porta. ¿Y con las proteínas pasa lo mismo? Las proteínas también tienen que tener un orden de ubicación de los aminoácidos. Si no, la proteína no puede cumplir con la función para la que está fabricada. ¿Y para una proteína tiene sentido una secuencia de nucleótidos? No, porque el ADN habla en nucleótidos y la proteína habla en aminoácidos. Pero las proteínas se fabrican en función de la información que proviene del ADN. Y si ambas moléculas hablan distinto lenguaje, alguien tiene que hacer de traductor. ¿Por eso se habla de traducción? Exactamente. La traducción permite pasar del lenguaje nucleótido al lenguaje aminoácido. Pero antes de hacerse la traducción, tiene que existir la transcripción. Es decir, el ADN no se traduce directamente a proteínas, sino que antes se transcribe a un tipo de ARN llamado ARN mensajero. Cada uno de estos lenguajes estará formado por palabras que serán traducidas de un idioma u otro con cierto criterio. Por ejemplo, table en inglés siempre se traduce como mesa en castellano. De no ser así, se pueden generar confusiones o errores de traducción. ¿Por eso es que tiene que haber un código? Claro, el código genético. Pero además tiene que existir un traductor. Por supuesto, la traducción necesita de los ribosomas y del ARN de transferencia. ¿Por qué te interesa tanto este tema? Porque me parece increíble que toda la información de todas las funciones y estructuras de mi cuerpo estén escritas como en una receta en el interior de cada núcleo de mis células y que tanto nosotros, la vaca o la planta, usemos el mismo tipo de recetario. ¡Guau! Dicho de esa manera, suena impresionante. ¿Cuántas propiedades pensaste? Déjame ver. 3. ¿3? A mí se me ocurrieron solo 2. ¿Cuáles son las propiedades que se le ocurrieron? Primero, el código muestra que dado un determinado codón, el aminoácido que éste determina es siempre el mismo. Siempre que haya AUG en el ARNM, en la proteína va a haber metionina, y así con todos los otros codones. Sí, excepto los codones stop. Sí, con esa excepción. Lo que digo es que el código es preciso. ¿Recuerdas el ejemplo de mesa en castellano y en inglés? No importa dónde se lea. Siempre que diga AUG, hay metionina. No hay confusión. Es lo contrario de algo que no se entiende bien. ¿Cómo se dice cuando algo es confuso o se puede interpretar de varias formas? ¿Ambiguo?
Eso, la primera propiedad es que el código genético es no ambiguo, es decir, un codón determina siempre el mismo aminoácido. ¡Qué elegante que quedó! Me gusta. Vamos con otra propiedad. Bien, segundo está el tema ese de la repetición. Quiero decir que varios codones distintos pueden determinar el mismo aminoácido. Visto desde otro lado, un aminoácido puede ser determinado por más de un codón, y siempre el nucleótido que cambia es el tercero. Esa forma de decirlo me gusta más. Parecería que para algunos aminoácidos es lo mismo que codón los determina. Cualquiera les va bien. ¿Cómo se dice eso en una palabra? Diría que el código genético es degenerado, y esta es su segunda propiedad, lo que quiere decir que un aminoácido puede estar determinado por más de un codón. Ahora me intriga la tercera. ¿No se me ocurre nada más? ¿Recuerdas que el ADN es la molécula que lleva la información genética en todos los seres vivos? La transcripción y la traducción de esa información también son procesos compartidos por todos los seres vivos. ¡Claro! El código es el mismo, así estemos hablando de un árbol o de una gacela. Correcto. Entonces todos necesitan un código genético. Si cada especie tuviese su propio código, tendríamos que determinar de qué organismo es el ADN, para luego decidir qué código tenemos que usar para definir el aminoácido que corresponde. No sé si es una tontería, pero yo diría que la tercera propiedad es: el código genético es universal. Ninguna tontería. ¡Es genial!